Bueno, comenzamos un año más lleno de desafíos, de pruebas, seguramente sí, de lucha para otros, pero acompañados del Señor. Esa es la gran diferencia. Y ese Señor que nos ayudó, proveyó y estuvo con nosotros en el 2024, estará este año también porque Él es fiel. Amén. Así que es el dueño del Kairos, del Crono, creador de cielos y tierra. Y creo que cuando comienza un año debemos formularnos al menos 3 preguntas. ¿Qué esperamos o pretendemos de este año? ¿Cómo vamos a vivir este año? ¿Y qué queremos alcanzar este año? Ojo, me estoy refiriendo a lo espiritual, porque entiendo que todos aquí vivimos Mateo 6:33, versículo lema en la vida de mi pastor Peter, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, estas 3 preguntas: ¿qué esperamos o pretendemos de este año? ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Y qué queremos alcanzar? Repito, nos estamos refiriendo a lo espiritual. Pero antes de responder esas preguntas, debemos quizás responder otras. Y es, ¿qué es y qué espera el Señor de nosotros? ¿Cuál es su voluntad para mi vida, para mi familia? ¿Será que su voluntad está alineada con mi voluntad? Entonces estas 3 preguntas son aún más importantes. Creo que es prioritario que respondamos esas preguntas antes que las otras. De tal modo que hoy arrancamos esta interesante serie que nos llena de emoción, que hemos orado mucho por ella, que se llama... ¿Cómo se llama? No va a venir Luna está allá en el culto infantil, que se llama Consagrados a Dios. Pero yo me quedo con el segundo subtítulo: un año de la plenitud de Cristo. Todo este mes voy a estar hablando de esa plenitud. Y esta serie busca, entre otras cosas, que nosotros aprendamos a vivir una vida verdaderamente cristiana. Una vida nueva en Cristo y una vida que le agrade al Señor. Porque siendo sinceros y confesándonos ante el Señor, pues a veces nuestras actitudes, nuestra manera de ser, se ve comprometida y en otras deja mucho que desear de esa plenitud. Entonces esa triste realidad, no solo de nosotros, de todos los creyentes en el mundo entero, que es la lucha de la carne y el espíritu, que es esa eterna convivencia de esas dos naturalezas allí en nosotros, que hace pues que a veces, pues queriendo agradar al Señor, fallemos en el intento. Esas actitudes tienen que ser erradicadas en nuestra conducta y la palabra del Señor y Pablo, sobre todo en esta carta de Efesios, que marcará pues todo ese libro, marcará la serie durante todo este mes. Él allí nos va a enseñar a cómo corregir ese estilo de vida nuestro, esa vieja vida pasada. Él nos va a exhortar a través de la palabra para que corrijamos el estilo de vida que cada uno de nosotros tenga, para que podamos vencer en esas luchas que cada uno de nosotros tiene, en sus debilidades, en pues sus miserias, sus penas, incluso sus pecados. Creo que nosotros podemos vencer en ella y eso es lo que pretendemos en este mes. Oro al Señor entonces para que por medio de esta serie podamos crecer aún más espiritualmente, que podamos lograr la madurez que el Señor espera de nosotros y que desea que tengamos, y además que logremos tener y dar un buen testimonio, sobre todo un testimonio sólido ante nuestros amigos, nuestros familiares, la sociedad. Y Pablo en esta carta va a abordar todos esos temas desde la parte doctrinal y ética en los primeros 3 capítulos y desde la parte ética práctica en la segunda parte de la carta. Estos 4 domingos pues vamos a abordar ese tema, que no solo es vital en la vida del creyente, sino vital comenzando el año. Es necesario que comenzando el año nosotros trabajemos pues en esa consagración y que trabajemos en esa plenitud de Cristo. ¿Para qué? Bueno, para que todo el año
ella esté allí viva y pueda ser visible ante nuestros amigos, repito, nuestros familiares, nuestro entorno laboral, nuestro entorno, si son adolescentes y jóvenes, de su liceo y de su universidad. Entonces, para retomar las preguntas que formulé al principio, ¿qué esperamos o pretendemos de este año? ¿Cómo queremos vivirlo? ¿Y qué queremos alcanzar? Quiero recordarles Jeremías 29:11, que dice que Dios tiene planes de bien, planes de bienestar y no de mal para nosotros, sus hijos. Pero todo esto tiene un fin, tiene una finalidad, y es darnos ¿qué? Un futuro. ¿Pero un futuro cómo? Lleno de esperanza. De esperanza. Eso lo dijo el Señor a través del profeta en el Antiguo Testamento, a Jeremías en ese caso. Pero sabemos hoy, por la revelación de Pablo en sus cartas, de todas las cartas apostólicas, que ese futuro lleno de esperanza es Cristo. Es Cristo. Y de hecho, Efesios 1:23 afirma que Jesús es aquel que todo lo llena en todo. Por supuesto que lo va a llenar en todo, porque en Él habita la plenitud totalmente de la deidad. Amén. Y así le agradó al Padre, dice Colosenses 1:19. Ahora fíjense, el deseo del Padre es precisamente que todos nosotros seamos llenos de esa plenitud, según Efesios 3:19. Y además que Dios quiere que ese plan de bienestar que le dijo a Jeremías allá en el Antiguo Testamento, cientos de años atrás, ese plan de bienestar de Dios Padre es que todos seamos llenos de toda la plenitud de su Hijo Jesús. Que cada uno de nosotros alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como decía mi maestra Consuelo. Entonces, es importante definir plenitud antes de arrancar toda la serie y todo el sermón. Atención, es el estado pleno o completo de algo. También es el punto más alto o intenso de una cualidad o de un espacio de tiempo. Por eso usted seguramente habrá oído, no, es que él está en la plenitud de su carrera, o en la plenitud de su tiempo. Ahora, bíblicamente, podemos ver en el Antiguo Testamento que la plenitud también se relaciona con la tierra, con la creación. Génesis cuenta que Dios crea el mundo en su plenitud, es decir, en su totalidad y en perfección. Y el salmista por eso puede expresar que de Jehová es la tierra y su plenitud. Toda la tierra es de Dios y todo fue creado en Él, por Él y para Él. Pero ¿a quién se está refiriendo allí? A Cristo, su Hijo. Entonces, por ende, la plenitud también se relaciona con salvación y con vida eterna, porque la plenitud de Dios se refleja en su Hijo Jesús. Atención, porque son algunas frases que estamos lanzando hoy que tienen que grabárselas en sus corazones y en sus mentes, porque son la base para toda la serie. Lo voy a repetir: la plenitud de Dios se refleja en su Hijo, en Cristo. Por tanto, el creyente es y forma parte de la plenitud de Cristo. Y eso va a ser la semana que viene, que vamos a estar hablando de ello. Entonces, en Él, por Él, se obtiene y se tiene toda la plenitud de la vida y la abundante bendición. No en vano, por eso Pablo también en esta misma carta, en Efesios 1:13, va a afirmar que en Él tenemos toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales. Pero podríamos afirmar que en lugares terrenales también. Porque de Él es la tierra, los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Entonces, todo lo creado, atención, tiene como propósito y finalidad vivir en y bajo la voluntad de Dios, que no es otra cosa que tener la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que espera y quiere el Señor de mí? Bueno, que todos nosotros alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, recuerden que ese Efesios 4:13 tenemos que grabarlo, porque es el sermón lema. Repito, cada uno de nosotros alcance la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. La lección, la palabra de Dios para todos dice: hasta convertirnos en gente madura. Atención, hasta convertirnos en gente madura y vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. ¿Qué les parece de bonito ese versículo, no? En esa versión. Hasta convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y aquí es donde comienzan los bloqueos, amado José, porque aquí a veces entonces vamos a decir: no, ser igual a Cristo. No,
eso es imposible. Sí, cuando estemos en su presencia es que eso sucederá. No, mi querido hermano, deseo animarle a intentarlo porque esto es posible y el apóstol Pablo lo logró y por eso él dice: sean imitadores de Dios como yo soy de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, esto es posible. Y en la serie vamos a ver, digamos, códigos de reino que son importantes aprender y que pasan por renovar nuestra mente. Es decir, toda la carta nos va a dar, y yo espero que usted la lea todo este mes, la esté constantemente leyendo, porque esta carta nos va a dar en ella misma los códigos y las formas prácticas de nosotros poder mejorar esa plenitud y de nosotros superar ese escalón cada día hasta llegar a ¿qué estatura? De Cristo. Imagínese usted. ¿Es posible? Sí. ¿Con quién cuenta usted para lograr eso? Con el Espíritu Santo. Ay, esas vacaciones me lo dejaron lento. Muy lento. Entonces, mire, eso va a pasar por, repito, la misma carta lo va a decir, renovar nuestra mente. Tener la mente de Cristo es un punto clave aquí. Entonces, el deseo de Dios, ¿cuál es? Cada uno de nosotros alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y decía también yo que todo lo creado tiene como propósito, finalidad, vivir en y bajo la voluntad de Dios. Que no es otra cosa, repito, que tener la plenitud, esa que habita en Cristo, que es la plenitud de la deidad. Tienen que leer la carta y tienen que ver esos juegos de palabras de Pablo allí, porque todo se relaciona, todo se va a relacionar. Entonces, esa plenitud que habita en Cristo se va a traducir en una vida abundante, y lo dijo el mismo Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia, mis amados hermanos. Esa vida abundante es una vida llena de paz, por ejemplo, una vida de gozo, una vida de esperanza, una vida llena de amor. En la carta lo va a ver y lo leímos hace rato: andad en amor. Entonces, todo aquel que esté en Cristo y vaya creciendo, el sermón se llama Objetivo Crecer. El domingo que viene, objetivo, manifestar la plenitud de Cristo. Pero hoy, objetivo, estar igual que en el 2024, mejorar, escalar en nuestra relación con el Señor, en nuestra comunión con el Señor, en el estudio de la palabra, en nuestra oración, en el servicio, en la adoración. Pero tenemos que mejorar, y para mejorar es necesario estar en Cristo. Esa es la clave de esta carta. 35 veces se dice estar en Cristo en esta carta. Entonces, solo de esa forma se obtiene la verdadera realización personal, estando en Cristo y estando llenos de esa plenitud, y además tratando de alcanzar esa estatura, que es la plenitud de Cristo. Esta serie pretende entonces un año lleno de la plenitud de Cristo, que no se nos olvide, porque a veces se hacen las cosas repetitivas y se lanzan series, y quizás si yo preguntara cuál fue la de noviembre no lo recordara. Pero vamos a tratar este año de estar como que recordando. Un año lleno de la plenitud de Cristo, y lo estamos hablando en enero. Entonces, cuando lleguemos a abril, ¿cómo deberíamos estar? Lleno de la plenitud de Cristo. Y en noviembre, lleno de la plenitud de Cristo. Entonces, yo creo que este año es básico eso. Rebosado. ¿Quién dijo rebosado? Yo no. Rebosado de la plenitud de Cristo. Entonces, solo de esa forma se llega al estado completo, o al punto más alto en que podamos estar. ¿Recuerdan el concepto? Y que precisamente entonces esta serie va a lograr eso. Pero lo primero que hay que identificar es a qué nivel estamos de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sobre todo a qué nivel queremos llegar. Cecilia, saca un test. Hay que hacerlo un test. Repito, ¿a qué nivel estamos de esa estatura? Bueno, sí, válido. Probablemente, oye, uno dirá muy bajito. Otro dirá, bueno, más o menos.
El que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Vamos a poner que todos estamos bajitos, válidos. Confesamos al Señor, estoy bajito, Señor, yo quisiera estar más alto. Bueno, este es el momento para comenzar, pero no vaya a ser como con la dieta que todas comienzan en enero. La sí es que sostenerla y mantenerla. Pero creo que hermanos podemos lograrlo y la carta nos va a ayudar mucho. Repito, lo primero, identificar a qué nivel estamos de la estatura de la plenitud de Cristo y a qué nivel queremos llegar. El título del sermón, objetivo crecer. Por tanto, este texto, Efesios 4:13, pues el apóstol dice que de este modo todos llegaremos o lleguemos a la unidad de la fe, pero es básico esto, ¿no? Solo se llega a ese crecimiento conociendo al Señor. Y sobre todo no solo conociéndolo, estando en Él y viviendo en Él, por Él y para Él, y crucificándonos día tras día en la cruz, para que esa naturaleza humana muera y por supuesto viva ¿quién? Cristo. Por eso Pablo va a decir, Cristo vive en mí y estoy juntamente crucificado con Él. Entonces, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Bueno, esa es la NBI, hay que buscar allí pues la Reina Valera. ¿Qué implica ese objetivo crecer del cual estoy hablando? Implica y mucho madurar en nuestra fe para poder llegar a ser como Jesús. Madurar también en el conocimiento. Miren, amados, creo que ahí ahorita en lo que es la educación se está usando mucho desaprender para aprender. No sé si han oído hablar de esos términos, son términos que se están hablando ahorita en la educación. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo, porque mucha de nuestra teología que nuestros abuelos nos enseñaron, los misioneros nos enseñaron, no es que ha cambiado, la palabra nunca cambia, pero las condiciones sí, y los tiempos también, y estos son nuevos tiempos. Y hay, amados, pues grandes maestros, grandes teólogos, que Dios le ha permitido una revelación muy especial. Y eso tenemos que ir a buscar también allí y nosotros revisar la Escritura. Y nosotros buscar todo lo que tenemos a la mano de comentarios bíblicos, de lo que piensan otros teólogos de algunas posiciones y nosotros entonces poder mejorar y crecer. No, le voy a pedir, no se quede con lo que le enseñaron ni con lo que le estamos enseñando domingo a domingo aquí. Tiene que hurgar usted en la palabra para crecer y pedirle al Señor. Estoy seguro que el Espíritu Santo le va a dar a usted una revelación especial y específica, tanto, igual o más que a esos grandes teólogos. Amén. Entonces es ideal que siempre pensamos que no podemos estar al mismo nivel que cuando creímos la primera vez. Pienso yo que cada semana, cada mes, se debe evidenciar en nosotros un crecimiento en la palabra del Señor. Y eso se va a traducir, ese crecimiento en la palabra del Señor se va a traducir ¿en qué? En una mejor versión de mí. Porque va a ser una versión que se está llenando de la plenitud de Cristo y está reflejando esa plenitud. Entonces cada año debemos escalar un peldaño más. En cuanto a nuestra relación, repito, en cuanto a nuestro conocimiento del Hijo de Dios y en cuanto a mi forma nueva de vivir conforme a la del nuevo hombre, no del anterior. Entonces es vital aquí recordar que toda persona que acepte al Señor, que le reconozca como Señor y Salvador, que se arrepienta de sus pecados y decida vivir una vida conforme a Él, pues se convierte en una nueva criatura, en un nuevo hombre. La palabra dice que opera en nosotros un nuevo nacimiento espiritual, que por supuesto el Espíritu Santo va a comenzar allí la obra regeneradora, restauradora, conforme ahora al Padre, conforme ahora al reino. Ese nuevo hombre creado espiritualmente por el Padre en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que todo eso está en la carta, Efesios 4:24. Entonces es maravillosa esta carta, porque repito, te va a hablar de doctrina, te va a hablar de teología, pero te va a hablar también de la manera práctica de lograr toda esa plenitud de Cristo en tu vida. Entonces todo esto se debe traducir en nosotros, por ejemplo, en comprometernos con el crecimiento espiritual. ¿Solo nosotros? No, la de su familia. Por eso tiene que venir el 25
5 al taller de los esposos Torres sobre el altar familiar. Entonces, comprometernos todos en el crecimiento espiritual. El culto infantil está en su crecimiento, los jóvenes y adolescentes creciendo espiritualmente, por ello estamos orando, y red de damas creciendo todas juntas, red de varones creciendo en el Señor, discipulándonos en un nuevo discipulado transformador, que ahora sí entendamos lo que Cristo quiere en nuestra vida, centrado en Cristo, porque es Cristo el que murió por usted. No fue ningún profeta del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios también. Toda la palabra es inspirada por Dios. Pero para efectos de nosotros transformarnos y llegar a la plenitud de Cristo, ¿a quién tenemos que conocer? A Cristo. Y lo conocemos completamente. Tenemos que confesar igual que mi hermana, decir no como debería. No como debería. ¿Cómo sabe usted, pastor, que eso es así? Bueno, porque mi forma de ser y mi actitud a veces demuestra que no estoy viviendo en Cristo. Y estoy diciendo la mía, no estoy diciendo la de usted. Seguramente usted sí es una hermana y un hermano consagrado al Señor. Bueno, llegó Nolan preparado para dedicarse al Señor. Entonces, ¿nos vamos a comprometer en qué? En el crecimiento espiritual, en crecer. Ya estamos regresando al 2025. Primero, entonces, identificar a qué, en qué tamaño estoy, en qué tamaño de la estatura. ¿No? Pero entendiendo por esta misma carta de Efesios que a cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Atención, es clave. Esto está sencillo. A veces uno cree que, y yo solía pensar, oye Pablo, qué difícil a veces entenderlo, porque bueno, imagínense, un erudito de la palabra, estuvo por allá arriba con el Señor, pero no, es más sencillo de lo que creemos. Repito, no solo el Espíritu Santo va a estar haciendo la obra regeneradora y restauradora en usted y en su vida. Además dice la palabra en Juan que nos va a enseñar todas las cosas que el Señor nos dijo, y además después dice cómo nos las recordará. Entonces el Espíritu Santo allí trabajando, si usted lo deja, trabajando para que usted crezca. Pero aparte el mismo Señor a cada uno de nosotros nos dio la gracia de Dios, y además nos dio ya la medida del don de Cristo. Qué bello, ¿no? Y fíjese usted, eso es Efesios 4:7, pero en el verso 11 dice que el mismo Señor nos ha dado ministerios y nos ha dado operaciones para nosotros ejercer esos ministerios que ustedes allá en la iglesia cristiana de Montaña Alta ejercen, y que muchos de nosotros aquí ejercemos en los diferentes ministerios, y que esos ministerios están esperando por todos ustedes para que digan, quiero servir en uno de ellos. Cabemos toditos, no crean que esos 31 o 32 que están son los suficientes. No. Si hoy usted cuando salga por esa puerta le dice al Ujier, quiero servir en un ministerio, no se preocupe que le vamos a dar cabida en cualquiera de los sitios y en cualquiera de las redes, porque vaya que hace falta gente. Entonces el mismo Señor no solo nos capacita a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, no solo ya de una vez nos dio la medida del don de Cristo, sino que el mismo Señor entonces nos da las oportunidades de servicio, que eso es lo que significa el Kairos, oportunidades de servicio, para que las ejecutes en un crono, mientras vivas aquí, ¿verdad? Y que el mismo Señor te dé esos ministerios, te dé esas operaciones, verso 11, y además que estamos siendo perfeccionados por el Señor, verso 12. Entonces, qué increíble. Dios quiere que tú crezcas en la estatura de la medida de fe de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo, ¿cierto? Pero qué maravilloso es Dios. No, yo sé que Él no va a poder solo. Espíritu Santo, tú eres el que vas a enseñarnos, a capacitarnos, a darles dones espirituales. Ellos entonces, cuando estén morando en ti y en mí, y permaneciendo en ti y en mí, van a evidenciar el fruto y todos sus nuevos rasgos, sus 9 rasgos. Y esos dones que te doy son para que edifiques la iglesia y se edifique mutuamente. Dios lo hace todo. Nosotros que tenemos que seguir lo que Él dice. Y sí, Señor, aquí estoy.
Vamos a meterlo con ese ministerio. Tú me vas a ayudar, tú me vas a capacitar. Los otros hermanos que están más avanzados que yo me van a acompañar. Pero no solo eso, entonces Él dice, te voy a estar perfeccionando día tras día. La clave en la carta es estar en Cristo, pero yo voy a anexar otra clave. La clave es dejarlo a Él que haga su obra en ti. Porque nosotros muchas veces la obstruimos. ¿Cómo? Yo no voy a hacer, por ejemplo. Yo no voy a ir los 3 domingos de Navidad, voy para el almuerzo, pero los otros 3 domingos. En él. Y ahí se vacía. Bueno, bien, cada quien, puede quedarse cualquiera de nosotros, hasta yo puedo quedarme un domingo si el cuerpo no me lo permite. Estoy diciendo, esa es la actitud que tenemos para las cosas del Señor. 2 horas, 1 hora y media es mucho. Vamos a ir creciendo todo. Tenemos que crecer ya definitivamente y entregarlo. Qué bello ese abrazo, ¿verdad? Te está abrazando el Señor a través del Hijo de niño. Todo esto con la finalidad de que, primero, que llegues a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, que es la medida de la plenitud de Cristo. Ya lo hemos enfatizado mucho, espero que ya se lograron. A fin de crecer en Cristo, verso 15, crecer en el amor y la verdad. Todo está en la carta. A fin de que también, de que seas maduro y que no seas niño fluctuante, que puede ser engañado, verso 13. Ves que todo está en la carta. Ahora, ¿cómo lograr ese ansiado objetivo? Bueno, en esta carta y en otras cartas, para los que son paulistas, que todos somos de Jesús, pero los que nos gustan pues las cartas de Pablo, en esa carta, en todas esas cartas, Pablo nos va a presentar la forma para lograr eso. Y que están en la parte práctica y en la parte doctrinal, en la parte teológica y en la parte ética. Y es que tengamos presente siempre que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Esa frase la va a conseguir usted allí en Efesios 1, si no me equivoco. Es decir, dando la real importancia de vivir esa vida cristiana conforme al Espíritu, no conforme a la carne, conforme al Señor y no conforme al mundo del que hablaba Jorge en su clase, que es un mundo corrupto, lleno de inmoralidad, pero que también no es menos cierto que es atrayente, que es influyente, y que jala más que no sé qué, que el puente de Maracay. Entonces, tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, y yo le voy a anexar conforme también a todo lo que ya te presenté, que es que el Espíritu Santo está morando en ti, que te está perfeccionando, que te está capacitando, que te quiere usar, que ya te hizo acepto al amado porque estás en Él. Entonces, ¿qué tenemos que andar? Esto es como que refrendemos todo eso andando como es digno de la vocación que fuimos llamados. Es decir, siguiendo el ejemplo de Cristo y caminando como Él. Por ejemplo, implica así mucho ser transformado a su imagen. La misma carta lo revela, reflejar sus virtudes y su carácter. La carta lo refleja y lo va a enseñar en los capítulos siguientes que vamos a desarrollar el próximo domingo. E implica también y mucho en desarrollar el fruto del Espíritu, importante porque esa es la evidencia visible, se pudiera decir, y no sé si es redundante, pero la evidencia de nuestros amigos, de nuestros familiares, es que el fruto del Espíritu Santo se hace de manifiesto en nosotros. Eso no es otra cosa que manifestar la plenitud de Cristo, la llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y todo está concatenadito allí. Entonces, yo no voy a recargarlos hoy con tanta información porque tenemos Santa Cena, tenemos la presentación de Nola, pero vamos a recapitular, pues, para cerrar, porque esto es una manera introductoria, recuerden, siempre el primer sermón de una serie, pues introducimos todo lo que, el objetivo que queremos con la serie. Entonces, definimos plenitud, dijimos que entonces es el punto más alto al cual puede llegar una persona, en este caso el punto más alto o intenso del conocimiento del Hijo de Dios. Usted el concepto lo va a llevar ahora a todo lo aprendido. Estamos siendo exhortados por el Señor en esta serie a ser maduros espiritualmente. Quiere el Señor que lleguemos al estado pleno o completo o más alto
de nuestra relación con Él y de nuestro andar con Él. Dijimos entonces que tenemos que identificar en qué punto estamos, básico para arrancar este enero. Estoy bajito, estoy por el medio, bueno, voy bien, siento que he crecido, siento que no soy el mismo que el año pasado o los primeros años cuando recibí al Señor. Fabuloso, me falta Alexander. ¿Está bien? Ok. Entonces, en el transcurso de la serie, y a la luz de la palabra, y a la luz de la carta de Efesios, vamos a andar en ello, pero debemos recordar que es un trabajo que cada uno de nosotros individualmente tiene que hacer, y que tiene que trabajar ¿con quién? Con su Señor. Y que tiene que dejar que opere ¿quién? El Espíritu Santo. Muy bien. Entonces debemos recordar eso. Y además decirles a ustedes que no partimos de la nada. Eso es lo más importante también aquí. Y es que ya Cristo está en nosotros. Su Santo Espíritu está en... Y esta carta 35 veces Pablo dice en Cristo, y en todas las cartas paulinas, si usted lo busca, bueno, no sé, no he sacado esa cuenta, pero seguro que serán por lo menos 100 y pico. Entonces a los de Colosas Pablo le dijo esta palabra, le dijo, y nos lo recuerda a nosotros hoy, es que Cristo, en Cristo todos nosotros estamos completos y no necesitamos nada más. Colosenses 2:10, lo repetimos, en Cristo todos nosotros estamos completos, coma, y no necesitamos nada más, y vivimos la vida como que si necesitamos todas las cosas, como que nos falta mucho y todas las cosas. Amén. Entonces parte también del crecimiento, por eso que dice la unidad de la fe. ¿Está viendo la carta? Y yo no lo había notado hasta ahorita. Confieso, Efesios 4:13, pero el revés. O sea, la unidad de la fe. O sea, fe sin fe es imposible. Ten fe que en Cristo estás completo y que no necesitas absolutamente nada. O sea, no vivamos el 2025 como que necesitamos. Y nuestras oraciones, por ende, aprendiendo, caminando con Cristo, mejorando nuestro crecimiento, van a cambiar. Porque no vas a pedir eso, vas a pedir Mateo 6:33. No, voy a buscar el reino de Dios. Lo demás estoy completamente seguro que va a ser añadido, porque no necesito nada. Amén. Y por lo menos no hay nada que el Señor no pueda darme, si es su voluntad. Y si mi voluntad está alineada con Él, y si yo estoy viviendo en Él, donde ya Él ha logrado todo para mí. Amén. Entonces, he aquí el detalle interesante. ¿Y dónde está aquí en la clave? Y es estar en Él. Estamos en el Hijo, en el cual el Padre no solo tiene grata complacencia, sino que lo puso como cabeza de todo, de toda la creación. El único que lo llena todo, de tal modo que aquí va otra de las cosas que últimamente he aprendido por desaprender y buscando crecimiento. Y vamos a ver cómo lo presentamos. ¿Quién es el santo? ¿Nosotros? No, ¿quién es el santo? Cristo. Entonces, como estoy en Él, yo soy santificado, que es otra cosa. Pero a quien Dios ve como santo es a Cristo. Y a nosotros nos ve en Cristo, en su Hijo, y por eso su ira no fue contra nosotros. Porque la verdad es que todos nosotros merecíamos la muerte. Pero por su gracia, por su Hijo, Él, en ese plan que está en Efesios 1, del 1 al 13, pues idea ese plan de salvación, donde Él es el diseñador, donde su Hijo, Él es el que lo hace efectivo, y donde el Espíritu Santo entonces lo sella y lo refrenda, y es la garantía de toda esa belleza y de toda esa doxología que está ahí en Efesios 1, del 1 al 13. Pero entonces, Él es el santo, y yo estoy en Él, tratando de vivir una vida santa, que agrade a Él, pero que sabemos que va a tener deslices, porque Pablo mismo lo tuvo y lo reconoció. Él es el único que fue obediente, y la palabra lo dice, y obediente hasta la muerte, y muerte de Él. Él es el obediente.
no yo. Nosotros siempre andamos como desobedeciendo y lo reconocemos, pero no basta con reconocerlo. Entonces yo tengo que estar más en Cristo, crucificado con Él, para que yo me pueda asir de ese obediente y yo pueda ser obediente. Él es el unigénito, eso lo debemos tener presente. Él es el heredero, no nosotros, porque nosotros no merecíamos nada. Porque cuando todos pecamos estamos destituidos de su gloria. Al estar destituidos de su gloria, estamos destituidos de su herencia. Entonces, en Cristo, que sí es el unigénito, que sí es el heredero, al estar yo en Él, es que yo soy coheredero. Pero el heredero es Él. Cuando hablan el testamento, si fuese en el mundo legal, heredero, Cristo. A nadie. Porque le place a Él compartir su riqueza y su gloria con nosotros. Repito, y vivimos como si nos faltara todo, siendo ricos en Él, teniendo riquezas espirituales y celestiales ya garantizadas por Él en la cruz, y sobre todo en su resurrección. No sé si me siguen el punto. El punto es que ya Cristo logró todo por y para hacernos copartícipes a nosotros de todo lo que Él ya hizo y de todo lo que Él ya es. ¿Lo ven? La clave es, lo dije y lo dice la carta, estar en Él. Entonces debemos revisar qué tanto estamos en Él. Esa es la clave en enero, siendo realistas, siendo sinceros y confesándonos ante el Padre y decir: Señor, este 2025 mi meta es estar en ti. Y estar en ti, ¿para qué? Para seguir disfrutando de todo lo que tú eres y tienes. Amén. Porque si estás en Él, nada te faltará. ¿Sí? A veces leemos el Salmo y lo decimos: no, nada me falta. Estás en Él. Si estás en Él, nada te falta. Si estás fuera de Él y de su cobertura, ahora sí entendiendo lo que es una cobertura del Padre, no de cualquier pseudo profeta por ahí o apóstol, sino estando en Él, nada te faltará. Si estás en Él, tienes su paz que sobrepasa todo entendimiento, y que Él pudo decir: mi paz os dejo. Te la dejo, yo soy el príncipe de paz, nadie te va a dar paz, yo soy el que te va a dar paz. Vente, está en mí para darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estás en Él, vas a tener gozo, porque Él mismo dijo: quiero que mi gozo sea completo en ustedes. ¿Recuerdan? En Juan. Estar en Él, entonces, aunque es una sola frase, tiene varias implicaciones. Ahora sí voy. Estar en Él, por ejemplo, pasa por permanecer en Él. Por supuesto, separados de Él. Pasa por crecer en el conocimiento de Él, lo dice el Efesios 4:13. Bueno, si no conoces la palabra y si no hurgas en la palabra, no vas a conocer al Señor. ¿Dónde está reflejado el Señor? En toda la Biblia. Solo que en el Antiguo Testamento se veía como sombra y figura de lo que habría de ser y venir. Pero en el Nuevo Testamento, que es donde usted se tiene que poner pila y aprenderlo, Él mismo dijo: el reino de Dios ya ha venido, está aquí. Y Juan dice: lo tocamos y vimos su gloria como la de un ángel. Y ese mismo le dijo: ahora me conviene que yo me vaya para dejarle al Espíritu Santo, un consolador, a quien nos va a capacitar y enseñar. Y luego, cuando Él asciende, desciende ese poder sobre ellos, se pueden hacer testigos, se empiezan a convertir miles y miles, y se funda su iglesia. Amén. A los discípulos no le había hablado de iglesia ni de nada de eso. Estaba con ellos, no estaba en ellos. Cuando está en ellos, cuando sobreviene el Espíritu Santo, ahora sí Cristo está en ellos. Pero entonces selecciona a Pablo para que le hable a los gentiles, y ahora sí para fundar una iglesia donde ya no hay judío ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni mujer, ni hombre, sino todo un pueblo universal que es su iglesia. ¿Lo ven? Entonces, permanecer en Él, crecer en el conocimiento de Él, y viene donde fallamos todos. Yo levanto la mano de primero.
accionar, es decir, que esa palabra sea vida en usted y en mí, pero no lo podemos lograr si somos solamente. Entonces tenemos que ser hacedores. Y así podemos seguir buscando claves, pero yo quiero que usted la busque. Que usted durante este mes la busque, y cuando yo venga el domingo, usted más bien sea el que me diga a mí, cuando yo lo salude por allá antes de entrar, oye, conseguí una clave, Efesios 7, el otro 7 me pasé, pues son 6. Efesios, bueno, están en pila, todo el mundo me dijo, sí, Efesios 7, yo lo leí. Y que usted sea el que me diga, pastor, conseguí una clave. Oye, pero es que mire que si hacemos esto, podemos lograr esto, pero así que nos metamos todo ahorita en Efesios. Por cierto, nuestra amada iglesia Montaña Alta trabaja libro tras libro cada mes. Esos son, y ya creo que pasaron esto hace mucho tiempo, el de Efesios. Pero aquí va a estar la serie, atención, la serie, Creciendo en la plenitud de Cristo, un año consagrado a Él. La clave toda está en Efesios. Ok, vamos a buscar códigos, vamos a buscar claves del reino, códigos celestiales, pero aquí la pregunta inteligente de todos los domingos, ¿queremos hacerlo? ¿Me voy a comprometer en ese crecimiento mío y después en conjunto con la familia? Bueno, lo que sí le digo, usted sabe los dolores de cabeza que me van a quitar a mí, van a ser monumentales. Porque si crecemos, nos vamos a exhortar unos a otros en amor y no se va a ofender ni uno ni otro. Porque si crecemos, bajan las murmuraciones de uno contra otro. Porque si crecemos, no debe haber maltrato en el hogar de el esposo hacia la esposa o de la esposa hacia el esposo, porque ustedes entre se ven, y de eso y de ellos a los hijos. Porque si crecemos, la pizza será el mejor lugar donde muchos quieran estar y venir. Entonces sí será un dulce hogar, como es mi amada iglesia cristiana de Montaña Alta, un dulce hogar para mí. Bueno, la pizza también, un mega dulce hogar para nosotros. Pero para nosotros no, claro que ya es, ¿no? Para el que venga. Pero ¿cómo vendrán si no hay quien les predique? Nos vamos a comprometer, por eso que este año es decisivo. Yo se lo dije, para la pizza 2025 ya es el año de quiebre total. Y se lo dije saludando, que muchos no estaban, más. Entonces, más consagración, sí. Más crecimiento en el Señor y en el conocimiento del Hijo de Dios, por supuesto, porque es la plenitud de Cristo la que se va a apoderar de nosotros. Pero más proclamación, más apoyo a las misiones, a los misioneros, a Feli y a Daniela. Más servicio dentro y fuera de la iglesia, es lo que me refiero. ¿Se va a comprometer usted a ello? Esa es la decisión que pues debemos tomar para comenzar este año. Vamos a orar. Amado Padre, Señor y Dios, gracias porque tuviste el plan más maravilloso del mundo, salvar al hombre de esa tiniebla donde se encontraba, de ese lodo, de ese fango donde se encontraba. Estábamos destituidos de tu gloria infinita, destituidos de la salvación eterna, destituidos de un reino cargado de grandes riquezas. Y se te ocurrió un plan de salvación que te costó mucho, la sangre preciosa de tu Hijo. Y lo vamos a recordar en la Santa Cena, que pagó el precio, y por eso Isaías pudo decir que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Fue molido, triturado, para que pudiera el hombre que le reconociese poder estar en Él y ser visto por su Padre de otra manera. Ser visto ahora como amigo, como hijo, como coheredero. Y el deseo de Dios para nosotros este año es que todos podamos crecer, madurar definitivamente, espiritualmente de una vez por todas, crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de su Hijo. Y hoy nos has recordado que es posible, porque la plenitud
Ya ahora no es un concepto, es una persona. La plenitud es Cristo, porque en Él habita completamente la plenitud tuya. De tal modo, Señor, que hoy creo que la acción de gracia es gracias por habernos hecho copartícipe de esa plenitud de tu Hijo. Pero reconocemos, Señor, que estamos bajitos en esa plenitud, que no hemos crecido lo suficiente en nuestra vida cristiana y queremos mejorar. Y hoy te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, ahora con el permiso nuestro de operar su obra regeneradora y restauradora en nuestras vidas, y nosotros con un corazón humilde, con toda la mansedumbre posible, reconociéndonos ante ti, que no podemos solos, que necesitamos a tu Hijo Cristo, que necesitamos esa plenitud en nuestra vida, creciendo cada día para poder reflejar esa plenitud a otros que no la conocen. Te seguimos pidiendo, Señor, por los líderes de esta iglesia. Te pedimos, siguiendo pidiendo, Señor, por los jóvenes de esta iglesia, que se enamoren como nosotros de las cosas tuyas y de tu reino. Te pedimos, oh Señor, por esos niños que reflejan un presente maravilloso. Cada vez que tienen su participación aquí nos dejan saber que hay esperanza. ¿Qué pasa, Señor? Que después entonces en su adolescencia y juventud se les decae ese gozo y ese amor. ¿Qué pasa? Danos la herramienta, danos la sabiduría, danos las estrategias para enamorarnos, Señor. Te pedimos por los hogares, Señor, que están aquí hoy representando a Venezuela, para que tú puedas reinar y cese la falta de respeto entre esposos e hijos. Que seamos verdaderos hogares cristianos, donde esa plenitud lo llena todo. Y solo se escucha en esa casa alabanzas, acciones de gracias, himnos, cánticos. Y solo sale por la boca de los que habitan allí palabra de vida, de bendición y no de maldición. Te pedimos, Señor, que a todos los adultos mayores de esta iglesia y de Venezuela puedas tú consolarles, proveerles para sus medicamentos, ayudarles en su soledad, manifestándote tú mismo en persona en ellos, para que ellos puedan sentirse acompañados del único que lo llena todo, y que ellos entiendan también que teniéndote a ti no les hace falta más compañía que solo tu presencia. Te pedimos, Señor, por todos los pastores, líderes de iglesia en Venezuela y en el mundo, para que lo llenes de sabiduría para conducir su grey, para apacentar las ovejas, pero muy sobre todo para alimentarlas. Te damos gracias, Señor, por este año que comienza. Queremos comenzarlos llenos de ti, consagrados a ti, creciendo cada día un poco más. Ponga a nosotros mayor compromiso para ello. Te queremos pedir, Señor, que si hay aquí alguien que no te conoce, que no ha podido accesar a la plenitud completa tuya, hoy sea el día que te reconozca como Señor y Salvador de su vida. Que pueda públicamente dar un paso de fe hacia ti, hacia tu persona. Por ello, Señor, te pido que si hay una persona aquí que quiera entregar su vida al Señor hoy y ser coheredero tuyo y pertenecer a esa familia real que tiene un reino que es el reino más poderoso, que tiene las mayores riquezas del mundo, como es tu reino celestial. Si hay alguna persona aquí que quiera ser parte de esa familia, por favor, perdona sus pecados y anota su nombre en el libro de la vida. Y si esa persona nunca ha hecho esa confesión y está aquí, que pues cuando bajemos y estemos saludando, pues pueda decirnos que ha hecho esta oración en fe y por fe. Gracias, Señor, por esta iglesia que nos has dado y que pueda crecer,
tanto en cantidad, sino en la plenitud del que todo lo llena en todo. En nombre del Señor oramos dando gracias. Amén, amén y amén.